Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como hemos venido haciendo en Perú 21 Televisión, queremos llevarle a usted la información de los candidatos que están aspirando a llegar al Congreso en la elección que tendremos en enero del 2020, para que usted pueda hacer un voto informado e ir a votar conociendo los perfiles de los candidatos y sus propuestas. Hoy tenemos a Manuel Macías, quien va con el número 7 de la lista de Somos Perú. Además, Manuel Macías ha sido alcalde de Miraflores y también parlamentario en el año 2000. Señor Macías, ¿cómo está? ¿Cómo está, Joaquín? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Quisiera empezar preguntando ¿por qué? ¿Por qué este congreso? Bueno, este congreso a mí me apasiona. Se asemeja a una experiencia que tuve en el año 2000 con el congreso de transición, en la que integré la mesa directiva que presidió Paniagua. Y ese fue un congreso muy especial porque sembró las bases precisamente del cambio en democracia que empezamos a vivir a partir del régimen que cayó. ¿Cree usted que hay paralelos entre ese congreso y este? Muchos paralelos. No se está viendo. Por eso yo te lo digo. Este congreso tiene que manejar un concepto de transición. Ahí juega un rol importante el Ejecutivo y su presidente, es decir, agendas comunes, concertadas, conciliación. Este es un congreso sin mayorías. Hay que hablar, hay que conversar, hay que ponernos de acuerdo. Y luego con el Ejecutivo, en las cosas que tengamos que hacer, hacerlas bien. No da para mucho tiempo, pero el resultado puede ser asombrosamente increíble para la democracia y podemos empezar nuestro tercer centenario de la vida republicana, empezarlo muy bien, con elecciones limpias, buenas, con un buen presidente, con nuevos parlamentarios. Sí. O sea, es una labor que yo ya la viví y por eso me entusiasma mucho volver a servir a mi país precisamente en algo tan delicado como es una transición, ¿no? Si usted tuviera que elegir 3 o 4 temas prioritarios, centrales, que deben atenderse en el próximo congreso, ¿cuáles serían? Reforma política. Importante, acabarla, culminarla. El otro tema importante es la parte de complementar lo que estaba haciéndose ya el Parlamento, o sea, lo que ya estaba, hay que complementarlo, pero los énfasis son seguridad ciudadana, qué duda cabe, es muy importante poder trabajar en esas normas, tema de salud pública, tema de educación, o sea, no perderle la pista, y sobre todo un Parlamento que sí pueda dar ejemplo en representación parlamentaria, en fiscalización, o sea, un control político adecuado. Por eso que este tema digamos, de la reforma política pasa, en mi concepto, por renovar el Parlamento por tercios o por mitades, ver el tema de la revocatoria. Ley que yo propuse ¿Revocatoria de congresistas? De congresistas. Yo lo propuse hace 20 años. ¿Y cómo funcionaría una revocatoria? Bueno, una revocatoria definitivamente hay que establecer las causales en la ley. Algunas son muy claras en el sentido de las malas conductas parlamentarias, delictuales o no delictuales, pero otra también es el alejamiento de las obligaciones parlamentarias. Es decir, hay parlamentarios que no cumplen su rol o lo cumplen deficientemente. Tú dirás, pero ya tienes la renovación. Efectivamente, tienes la renovación. Pero no vendría mal también tener una revocatoria, digamos, si alguien no cumple adecuadamente con sus funciones. Ahora, hablas de la renovación. Sí. ¿Es este periodo congresal el momento adecuado para proponer un cambio de esa naturaleza? Mira, es un paquete normativo. Es más, yo te diría, vamos a reducir el número de comisiones de 24 a la mitad, porque es un exceso que cada parlamentario esté en 3 comisiones. Saben muchas cosas, poquitas, pero no están especializados en nada. Súmenle las 24 comisiones a 230 grupos de trabajo. Súmenle a las comisiones de investigación, a las protocolares. Es decir, tienes una dispersión muy grande de cosas. Hay que racionalizar el trabajo normativo, hacerlo más eficiente. Por ejemplo, yo crearía la comisión ordinaria de representación, no como ahora, ¿no? Que han habido una cantidad enorme, creo que 40 semanas de representación. Nadie sabe nada. Cuando el parlamentario sale a sus provincias, ¿qué está haciendo? En cambio, una comisión ordinaria nos permitiría tener un control adecuado de cómo se produce esa representación, cuáles son los temas nacionales, y la labor sería muy eficaz justamente con la opinión pública, que sepa qué está pasando, dónde están las demandas ciudadanas, catalizarlas, muchas de ellas convertirlas en leyes. O sea, no es tanto como se piensa que hay que salir a legislar, y te lo dice alguien que yo fui el segundo parlamentario que tuvo mayor producción legislativa en la etapa que yo fui parlamentario de 1 año. Entonces, no se suele hablar de la labor de fiscalización y representación tanto como la labor legislativa, ¿no? Ciertamente, yo creo que deberíamos ver un poco por comisiones cuántas leyes producen, además con humildad.
La mayoría de proyectos de ley los propone el Ejecutivo. Entonces uno tiene que esforzarse más, como los parlamentos modernos, en la representación o en el control político. Acá hacemos un escándalo sin nombre cuando hay que fiscalizar a un ministro, porque es lo más natural, lo más normal, llamar a un ministro y hacer una evaluación. O, por ejemplo, llamar la atención de un alto funcionario público sobre una mala conducta o una actitud irregular. Es el ejercicio de control. Lo que pasa es que estamos mirando como si fuesen dos países, el país del Parlamento y el país del Ejecutivo. No, esto hay que volverlo a tener dentro de un esquema distinto, ¿no? ¿Cuál es su posición respecto de la inmunidad parlamentaria? Bueno, yo rechazo la inmunidad en cualquiera de sus versiones y la rechazo, por supuesto, la inmunidad de proceso, la inmunidad de arresto, no. Yo te cuento en mi caso, a mí me correspondió justamente, se detuvo a un congresista que estaba tratando de sacar al señor Montesinos por la frontera y lo llevaron arrestado, porque es flagrancia, arrestado al Congreso y durmió en mi oficina y al día siguiente le levantamos la inmunidad. Entonces yo creo que esas cosas poca gente las sabe, son cosas que han ocurrido en nuestra historia democrática, pero esa inmunidad de arresto, esa inmunidad de proceso no debe ir. La inmunidad... ¿Y no le preocupa que pueda haber un acoso judicial contra rivales políticos? Bueno, eso es lo que uno lleva, o sea, eso te evita los blindajes. Pero cuando tú tienes la inmunidad esta de opinión o de voto, puedes tener una cosa. Pero yo te pregunto, ¿los alcaldes tienen inmunidad? No tienen inmunidad. Igual votan, igual opinan. Lo mismo que los gobernadores. Y no pasa nada. Entonces un parlamentario, salvo el caso socorrido o emblemático del caso de un congresista que se enfrentó a una banda muy poderosa, bueno, salvo ese caso, yo no registro otra cosa más. Pero ¿qué pasa con eso? Hay que entender también cómo está la gente, cómo están nuestros compatriotas. Están heridos por la decepción de haber visto un parlamento de vergüenza. Entonces la gente no quiere escuchar de blindajes, no quiere escuchar de gente que llega con problemas penales y se protege. Pero en tu caso sí, puedes atender y decir, bueno, un parlamentario que fiscaliza. Pero ese parlamentario que fiscaliza, definitivamente, estamos hablando de un proceso corto, sí, pues puede ampararse también en la opinión pública. Si yo soy acosado por efectos de fiscalizar, yo tengo los medios de comunicación para salir a hacer las denuncias correspondientes. Hay que también buscar ese balance donde la opinión pública pesa. Correcto. O sea, y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Es usted consciente que el tema del financiamiento de campañas es un tema que preocupa, sobre todo a la luz de las revelaciones de la semana pasada? ¿Cómo está financiando usted su campaña? Bueno, de momento todavía no estoy gastando nada, espero gastar muy poco, porque en realidad va a ser una campaña muy fuerte en redes, y es mucho más económico. Sí, normalmente en estas épocas de campaña, pues hay elementos publicitarios exteriores donde puedes acceder a precios muy módicos, o también puedes recibir donaciones, digamos, de un espacio, de un panel. Más o menos las campañas van por ese lado, ¿no? El partido sí tiene una inversión en asesores, en jefes de campaña y demás, que eso se financia con la plata que se ha cobrado justamente a cada candidato para postular. Entonces hay un fondo que permite eso. Yo, a propósito de eso, en el año 2000 presenté un proyecto de ley para crear el registro de donantes de campañas políticas. Es decir, nosotros, si esa ley hubiera sido ley hace un tiempo, sabríamos quién donó y cuánto donó. Sabríamos si se produce el famoso mercantilismo, donde el que dona luego se cobra el favor con leyes o con fiscalización o no fiscalización. Entonces, eso lo dejaron pasar. El Congreso que me sucedió no lo vio por conveniente aprobarlo, pero ahí está el proyecto de ley. Entonces, yo creo que ese tipo de normas nos permitirían estar muy, muy a tono con la ciudadanía. O sea, evitar que el narcotráfico entre, que la minería ilegal entre, que la mafia entre, y evitar lo que tantas veces hemos sabido nosotros, es que determinado grupo económico tiene a sus parlamentarios. Les paga las campañas y lo sienta. Les paga las postulaciones y lo sienta. Y eso todo el mundo lo conoce. Entonces, es momento de cortar una ley así, tan sencillita, que creo que incluso podría dar hasta el nombre, hasta el número. El número es el número, ya es el 1434-2000. Ese es un proyecto de ley que está en el archivo del Congreso de la República. La lista de Somos Perú tuvo una baja importante en Susel Paredes, ¿no? Que era uno de los motores. ¿Qué tanto ha golpeado al partido esta salida? Mira, hay que situar un poco las cosas. Ella en realidad no llega a ser candidata. Era precandidata. Una precandidata. Ella definitivamente es una persona mediática, es una persona que tiene su arrastre,
pero es una persona que fue invitada, o sea, no era del partido. El partido normalmente lo que busca es promover sus cuadros. Estamos llevando casi la mitad de las mujeres. Nuestra presidenta es mujer. Entonces, estamos muy en la línea de la participación femenina. Y la posición de su celebración es muy interesante también. Ella tomó sus razones, sus consideraciones, se apartó. Y nosotros como colectividad volteamos la página porque no tiene sentido, digamos, estar en algo que ya no sucedió, simplemente no quiso candidatear, como mucha gente no ha querido candidatear. O sea, no es la única, hay mucha gente que solo pasa que no lo conocemos, pero hay mucha gente que se ha bajado del carro de las candidaturas al final, ¿no? Algo que llama la atención cuando uno ve su perfil es la cantidad de organizaciones políticas a las que usted ha pertenecido, al Fredemo, el PPC, Vamos Perú. Ahora Somos Perú. ¿Por qué tanta rotación? Es que yo la simplificaría en algo muy sencillo. Somos Lima nace del PPC. PPC es parte del Fredemo. PPC es parte de Unidad Nacional. Solidaridad fue parte de Unidad Nacional. En realidad, yo he estado candidateando, o sea, digamos, de formación de partidos, sí, PPC y Somos Perú. Pero candidateando dentro del mismo espacio doctrinal, el mismo grupo, o sea, digamos, con la misma parentela, primos hermanos todos. No es que yo he saltado de un marxismo y luego renegué del marxismo, no. Siempre dentro de corrientes humanistas cristianas y que obviamente en muchas de ellas son todas coaliciones. O sea, Solidaridad, dentro de Unidad, PPC, entonces no es que uno esté mutando. ¿Cómo definiría usted su postura política? Si tuviera que hacer si es de centro, de izquierda, de derecha, ¿cómo lo definiría? Yo prefiero definirme como un humanista cristiano y concebir la política de esa manera, como una actividad en la cual no debes encasillarte en posiciones de centro o de derecha o de izquierda. Yo creo que cada situación en el país puede ser vista en una óptica distinta. Puede ser para algunos de izquierda si tienes mucha emoción social. Yo, por ejemplo, he sacado la ley de ilustradores del calzado, de vaso de leche, comités de vaso de leche. He hecho normas sociales muy importantes. Diría, no, este hombre es de izquierda. ¿Por qué? Porque ni siquiera a los de izquierda se le ocurrió hacer algo así. Yo lo hice, pero no era de izquierda. He podido presentar también normas que tienen que ver con AFP y otras cosas. Ese es de derecha, no lo soy. Yo soy una posición más de centro, pero obviamente con una impronta de una ideología, de una doctrina, que es justamente el humanismo. Y usted dice humanismo cristiano. ¿Qué rol debiera tener la religión en la política? Bueno, ninguno, porque hay que separar la religión del Estado. Ajá. Cuando digo humanismo cristiano es que el cristianismo tiene en sus preceptos y en su doctrina normas muy importantes como la solidaridad, como esa preocupación por los que menos tienen, como esa vocación preferente por los que menos tienen, que hacen que uno tenga pues o los principios de subsidiariedad, es decir, que aquel que esté más cerca de la solución debe asumir, o el rol del Estado, que tiene que ser un Estado mucho más concentrado en lo que puede ser eficiente. Ese tipo de cosas salen justamente de las encíclicas papales, salen digamos, toda esta visión de los aspectos laborales, de los aspectos sociales, nacen de encíclicas, de documentos pontificios, de estudios, y todo eso que ilumina no solo a partidos que no son confesionales como el PPC, sino otros como podría ser Solidaridad, el caso de Somos Perú, que obviamente sale justamente del PPC y sale con la venia del PPC, porque tú no sé si recordarás, o quizás no, pero en el año 95 vivíamos épocas muy complicadas, muy complejas, y prácticamente los partidos después del golpe de Estado, estaban arrinconados. Empezaron a surgir los movimientos políticos. Somos Lima fue uno de ellos. Somos Perú, antes de ser partido, fue movimiento político. Luego hace la transformación. Entonces, es un poco, son hijos de su tiempo, pero era un tiempo donde básicamente todos estábamos reunidos, ¿no? O sea, los que no somos socialdemócratas, los que no somos marxistas, éramos un gran espectro social cristiano. A veces se le identifica a usted como conservador. Sí. ¿Se considera usted un conservador? No, para nada, porque yo conceptúo un conservador aquel que no está dispuesto a hacer cambios. Y yo, desde que tengo uso de la razón, lo que yo busco realmente es modificar estructuras, cambiar estructuras, hacer que las cosas funcionen, gestionar para los demás. Y eso muchas veces es romper huevos para hacer tortillas. Entonces, si yo me hubiera quedado encasillado en una posición, pues mira, no hubiera hecho tantas cosas que he hecho en mi vida, justamente por no ser conservador.
Pero si me quieres ver conservador desde el punto de vista, digamos, de la religión o del punto de vista de las ideas, de que no sean estas, sino otras, bueno, sí, yo soy apegado a las tradiciones, soy apegado a un estilo de vida occidental y cristiano, sí lo soy, claro que sí. Usted ya ha dicho más de oportunidad que no es homofóbico, que es Sí, algo que así es. Pero no hay ningún problema entonces con la homosexualidad, no tiene absoluto, ningún problema. Mira, absoluto. Yo te agradezco, fíjate, te agradezco que lo pongas sobre el tapete porque este tema lo trajo la señora Paredes que iba a postular, pero lo está repitiendo cansinamente, lo repiten la gente de izquierda. O sea, ellos básicamente tienen ese tema de atacarme por eso. Pero si hay una norma, y todo el mundo que me escucha va a verla, en cualquier punto de comercio en el país tú encontrarás: en este local está prohibida toda clase de discriminación. Esa fue la ordenanza que yo saqué y se repitió por todos lados a nivel nacional. Yo lo único que tuve fue poner orden en la ciudad. Ese orden en la ciudad hizo que una discoteca tomó el tema como un asunto de homofobia, cuando no era homofobia, simplemente hay un problema de licencia, defensa civil, un montón de cosas, y ahí empezó una guerra, una guerra sucia, que se ha mantenido y que la señora, y que no ha estado presente en las últimas elecciones. ¿Sabes? La señora Paredes la trajo a colación. Bueno, muy bien, la trajo. ¿Estaría usted dispuesto a apoyar un proyecto de unión civil? Pero justamente, no solamente lo he hecho yo en términos de estar de acuerdo con una, digamos, un registro, de estar de acuerdo en algo que garantice derechos, que dé estabilidad, que sirva como, digamos, como una inclusión a todos. Por supuesto que sí. Lo que yo he marcado distancias es que hay los proyectos, básicamente el de Marta Chávez, el de Carlos Brus, y son proyectos que, si los pones a mirar, los dos son positivos. Solo que uno está, ¿cómo se yuxtapone en cuanto al concepto de matrimonio? Entonces yo creo que lo que estamos buscando no es que se llame matrimonio, lo que estamos buscando es la estabilidad de la pareja, que se garanticen los bienes comunes, que puedan acceder a créditos hipotecarios, que tengan un reconocimiento social, que nadie sea perseguido en razón digamos, de su vida, del estilo de su vida, es decir, porque tiene todo el derecho de tenerla. Entonces yo voy en esa línea y siempre lo he estado. Lo que pasa es que este tema de esta discoteca, que era un negocio privado, me pone del otro lado cuando no hay tal cosa, ¿no? Entonces... Señor Macías, un último mensaje que quiera dar a quienes lo escuchan. Bueno, fíjate, el mensaje principal acá es que vamos a un proceso electoral donde Somos Perú. Es un partido con clara vocación descentralista, con unos deseos enormes de representar, lleva en su fila muchos jóvenes que están dispuestos a dar la talla y que merecen esta oportunidad, ya que hemos tenido a tantos partidos que han defraudado en el Parlamento. Estemos hoy día con Somos Perú, que tiene buenos proyectos, que tiene buena gente y que está dispuesto a cambiar la política, porque si el clima cambia y los políticos no, entonces yo creo que hay que buscar ese cambio en base a personas que sí estén dispuestas a luchar por nuestro país. Muy bien, muchas gracias, señor Muchas Macías. gracias, Joaquín, muy amable. Manuel Macías es el número 7 de la lista de Somos Perú, candidato al Congreso para las elecciones que vamos a realizar el 26 de enero de 2020. Vamos a seguir trayendo El Compromiso es un candidato por día para que usted pueda hacer un voto informado, que es algo central en nuestra democracia. Con permiso. 2020. Muy bien. Muchas gracias.